Hay estas informaciones a nivel nacional, también internacional. Vamos a comenzar con lo que está ocurriendo con la formalización de los 3 imputados por el triple homicidio de Carabineros registrado el 27 de abril en Cañete. Vamos a tomar contacto con Alejandro Aristimuño para conocer más detalles de lo que está ocurriendo y de lo que se ha ido conociendo también a lo largo de esta formalización que comenzó el día de ayer. Alejandro. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, mientras vamos a estar realizando este despacho, estamos a la espera que se reanude entonces la audiencia de formalización pautada el día de ayer para las 2:30 de la tarde, donde van a ser formalizados o siguen siendo formalizados estos 3 sujetos. Falta otro sujeto de interés para la Fiscalía, por supuesto, que debe ser formalizado por el homicidio a sangre fría de estos 3 carabineros el pasado 27 de abril, como ustedes bien lo comentaban. Mientras estamos haciendo este despacho, dice la Fiscalía, han dicho también Carabineros, que se sigue la pista de este sujeto para ser formalizado, pero no solamente de estos 4, sino que la Fiscalía ha mencionado que al menos entre 6 y 10 personas han participado entonces en el homicidio de los 3 carabineros. Esperamos, por cierto, una tarde de formalización que se va a extender, por cierto, para la lectura de las medidas cautelares al que arriesgan estos 3 sujetos. La Fiscalía ha pedido prisión preventiva para las 3 personas que hasta este minuto van a enfrentar la justicia nuevamente. Ayer fue una audiencia de formalización que se extendió por muchas horas, donde se expusieron los alegatos de la Fiscalía, donde se presentaron diversas pruebas biológicas, por cierto, también distintos registros de cámaras de seguridad donde se veía la patrulla de Carabineros posterior al asesinato de estos 3 funcionarios en la comuna de Cañete. También se ha expuesto los distintos videos de las cámaras corporales de los carabineros que llegaron al sitio del suceso, esperando, por cierto, tener con vida a sus 3 compañeros, pero lamentablemente no fue así, teniendo un hallazgo prácticamente impresentable, con mucho dolor en las filas de Carabineros después que se han dado a conocer, por cierto, los distintos registros de las cámaras corporales de los carabineros que llegaron al auxilio ahí ese día, el 27 de abril, hacia la comuna de Cañete, donde encuentran a los 3 cuerpos de sus compañeros de institución en el pick-up de esa camioneta de Carabineros. La verdad ha sido una noticia que les hemos narrado durante el día de ayer en esa audiencia de formalización que se extendió durante varias horas, que como les hemos comentado hay varios puntos que destacar. Primero, las cámaras de seguridad, las cámaras corporales de los Carabineros, también las cámaras de seguridad del sector, algunas que han sido recopiladas porque, como se ha venido comentando, no han existido testigos. Entonces la investigación se ha centrado, por cierto, en esta cámara de seguridad donde se ve, por cierto, la camioneta de Carabineros rondando la zona ya en manos de estos delincuentes. También, por cierto, las pruebas biológicas que han surgido de escupos que realizó uno de los sujetos que había sido seguido muy de cerca por las policías y que finalmente se logra entonces hacer el match de la prueba de ADN respecto de ese sujeto y donde se sitúa entonces en el sitio del suceso. También armas que se han encontrado y que la vamos a estar comentando en unos minutos más respecto de las armas de los Carabineros que también fueron usadas después por estos delincuentes para cometer otro tipo de delitos. Como les hemos comentado, alrededor de hora 30 vamos a tener entonces la reanudación de la audiencia de formalización de estos 3 sujetos que al menos la Fiscalía espera queden en prisión preventiva. Han existido distintas vocerías por parte también del gobierno que esperan entonces se les aplique todo el peso de la ley a estos 3 sujetos. ¿Qué sucedía el día de ayer? ¿Cuáles son los balances que ha hecho el fiscal posteriormente a eso? Nosotros le preguntábamos, los colegas periodistas en la zona también preguntaban si las pruebas que van a ir surgiendo posteriormente forman parte de la formalización. Él ha dicho que la investigación no se acaba, que apenas comienza y que han surgido nuevos antecedentes con las horas. Tenemos también registros, por cierto, de Carabineros donde se sigue buscando a esta 4ª persona. Pasemos a escuchar el momento del hallazgo, imágenes súper sensibles que también nosotros hemos protegido, por supuesto, para, vale la pena decirlo, proteger, por cierto, la integridad y la dignidad de los Carabineros y, por cierto, también de las personas que van a ver estos registros a continuación. Pasamos a escuchar ambiente y, por supuesto, el balance que hace la Fiscalía tras las primeras horas de audiencia de formalización que se va a retomar, por cierto, a las 2:30 de la tarde del día de hoy. No, deja acercarme a ver el poli, para. No, si no hay nadie. No, pero deja acercarme, bajarme, ¿no? Mira, si no hay nadie. No, pero por aquí no se ve nada, pero por allá. Si los polis deben haber arrancado. Deja bajarme, ¿no? Ya. Voy a pasar tiro.
Están los 3 muertos. Están los 3 muertos atrás, weón. El personal no está en la camioneta. Aparentemente no están los polis. Un número indeterminado de sujetos, entre los cuales se encontraban los hermanos Tomás, Jefferson y Felipe Antigüen Santi, quienes permanecían ocultos en la vegetación, rodeando la camioneta, provistos de armas de fuego, emboscaron a los carabineros. Las víctimas se encontraban fuera del móvil institucional, reducidos y sin posibilidad de defensa o de oponer resistencia. Les dispararon con armas de fuego, dándoles muerte en el mismo lugar, de acuerdo con la siguiente dinámica. Los imputados y los demás partícipes cargaron los cuerpos sin vida de los funcionarios de Carabineros en el pick-up del vehículo institucional. Así, iniciaron 2 focos de fuego, uno en la cabina y otro en el pick-up donde yacían los cuerpos sin vida de los policías. José Alejandro, hay algo importante acá también dentro de la investigación que tiene que ver con las pruebas biológicas, ¿no? Que se hicieron para poder hacer el match, ¿no? Entre lo que se encontró y las personas que se estaba buscando. Aquí se habla también que un rastro de saliva habría sido clave para poder encontrar esta evidencia, y aquí uno dice, bueno, toda prueba es válida, tengo entendido que también incluso una lata de cerveza, ¿no? Sí, lo voy a hacer con mucha cautela porque, por supuesto, el procedimiento de investigación no termina, está recién empezando, pero hay una calidad de investigación destacable por parte de Carabineros y también de la Fiscalía. El fiscal, digamos, ayer decía un argumento en la noche, posteriormente a esa primera parte de la audiencia de formalización, le ha dicho que muchas veces se llega a la audiencia y se cuestiona, por supuesto, la cantidad de pruebas, pero él le ha dicho acá que el estándar de la investigación que ha llevado a cabo, la recopilatoria que ha hecho Carabineros, ha sido de un alto estándar, y por supuesto esto va a llamar poderosamente la atención porque 2 sujetos habían sido seguidos muy de cerca por Carabineros. Uno de ellos realiza un escupo al piso y posteriormente Carabineros va tras eso y logra una prueba biológica súper importante para la investigación. Pero no solamente eso, también hay otra persona hoy día formalizada y que va a enfrentar la justicia y va a seguir enfrentando la justicia a partir de las 2:30 de la tarde, una lata de cerveza, y esa lata de cerveza él la tira hacia ese terreno, y esa lata de cerveza también es periciada por Carabineros, por la Fiscalía, y es una prueba súper importante para la investigación. Pero no solamente eso, tenemos el sistema IBIS por parte del OS7 y el OS9 de Carabineros que forma parte, por supuesto, también de otras de las investigaciones. ¿Cómo se logra captar que la huella balística del armamento de Carabineros fue usada también por estos sujetos para cometer otros distintos delitos? Es por eso que el fiscal de la causa ha dado con mucha importancia, ha revelado con mucha importancia la calidad de la prueba que se está presentando en la Fiscalía ante la justicia respecto de esta investigación. Seguimos con más declaraciones, pasemos a escucharlas. Y ese escupo posteriormente es levantado por parte de funcionarios de Carabineros. Necesariamente había material genético de importancia a fin de ser comparado con los perfiles genéticos que se habían obtenido el día 27 de abril y también del 29 de marzo del 2024. Y arrojó coincidencia ¿con qué? De acuerdo a lo que dispone el informe pericial genético 485-20-2024, el que indica en su conclusión, punto 20, que a partir de la muestra E1, que corresponde a la que se levantó del polerón, y la muestra de saliva de Jefferson, existe coincidencia de perfil genético, es decir, es aportado por la misma persona. Bueno, acá hay una inversión importante respecto de los recursos que se han incluido hacia Carabineros, como lo hemos comentado, el tema, por ejemplo, del sistema IBIS, que es el sistema que revela la huella digital de cada evidencia balística, y que por supuesto es súper importante respecto de esto que le vamos a comentar, porque las armas de Carabineros fueron halladas también después de distintos procedimientos policiales, y entonces se logra detectar que esas armas fueron usadas para cometer otros delitos. Esto, por supuesto, ha llamado poderosamente la atención, ha sido también mostrado con mucho ímpetu por la Fiscalía, por Carabineros, pero también en el gobierno, que han revelado y que han develado, por supuesto, la importancia de la investigación, que va a terminar entonces con una medida cautelar, esperamos, durante las 2:30 de la tarde en contra de estos 3 sujetos. Y como les hemos comentado y partíamos este despacho diciendo que mientras estamos conversando frente a las cámaras respecto de esto y de la cantidad de evidencia que ha mostrado la
la Fiscalía, Carabineros sigue trabajando para buscar entonces a este cuarto sujeto que estaría implicado, otro de los hermanos Antigüen. Vamos a pasar a escuchar lo que decía también la ministra de Interior respecto de este triple homicidio a Carabineros y que tiene, por supuesto, muy pendiente a funcionarios y compañeros de esa misma institución de cómo se va procediendo en esta investigación. Hay cosas sí que sabemos desde antes de esta formalización. Sabemos desde antes que las armas de los propios Carabineros se utilizaron. Eso fue informado que tiene que ver con la evidencia que se encontró en el lugar. Y sabemos por las características que tuvo el ataque y la información que la opinión pública conoció en las últimas horas lo confirma, que esto no fue un ataque improvisado que sucedió de manera imprevista, ¿no? Tuvo una preparación y eso va a ser sopesado ciertamente en las próximas etapas y cuando estas personas que hoy día son sospechosas y esperamos que próximamente sean definitivamente catalogadas de culpables y condenadas, cuando enfrenten los tribunales, eso ciertamente va a pesar a la hora de que se definan las penas que van a tener que enfrentar. Las armas que fueron allá el día de ayer, en uno de los sectores donde se hizo este trabajo en conjunto acá en Cañete y en otras localidades también, permite comprobar científicamente que fueron las armas que se emplearon en el crimen de estos carabineros y que fueron las propias armas que salieron al servicio con los carabineros, son armas fiscales y proporcionó además poder vincular esas evidencias con otros hechos delictuales que suceden posteriormente. Estamos hablando de un hecho delictual de un robo con intimidación acá en Cañete a mediados del mes de julio. Por lo menos la evidencia balística y la evidencia que se ha recogido en estos diferentes escenarios que le he nominado lo demuestra. Ahora, es resorte del Ministerio Público poder comprobar el grado de participación de cada uno, el grado de participación o la función clave que cumple esta organización criminal, esta agrupación de personas dedicadas a cometer delitos en la comuna. Partíamos este despacho mostrándole un pequeño ambiente del momento en que Carabineros ven los cuerpos ya fallecidos de sus otros 3 compañeros esa noche del 27 de abril, causando mucho dolor en la institución precisamente porque ese día se celebraban, por cierto, el Día del Carabinero, un día que se vio, por supuesto, enlutado, con mucho dolor en esa institución y por supuesto que conmocionó al país. Se trata de 3 policías que iban a hacer un control ese mismo día en la noche, se fueron emboscados por estos 3 sujetos que hoy están enfrentando a la justicia. Ese registro, por cierto, fue editado para proteger, por cierto, la sensibilidad de las personas y sobre todo la de los familiares. Tenemos una declaración de uno de los papás de los carabineros que fue asesinado ese mismo día con un coraje y un temple prácticamente digno de admirar. Es una situación que causa mucho dolor en la familia, pero quiero que pasemos a escuchar, por cierto, lo que ha dicho el papá de uno de los carabineros frente a este proceso judicial que tiene a 3 sujetos formalizados por el asesinato de estos 3 carabineros. Pasemos a escuchar ese momento. Ojalá haya justicia con todo lo que se ha dicho y han dicho los fiscales. Ojalá se haya justicia, pero no quiero decir nada en contra de ellos, no, porque no soy yo Dios para juzgarlos ni para decir que los condenen o como dice alguien, que los metan a la cárcel y los sequen. Y yo no soy esa persona. Bueno, durante esta jornada deberíamos conocer entonces la resolución de la justicia de las medidas cautelares que van a tener estos 3 sujetos formalizados por el homicidio de los 3 carabineros en la noche del 27 de abril y que sigue conmocionando, por cierto, al país por las distintas investigaciones que a esta hora se siguen llevando a cabo y que, por cierto, Carabineros sigue tras la pista de este cuarto sujeto ya identificado y que debería ser formalizado, por cierto, por los mismos delitos que van a enfrentar estas otras 3 personas durante la misma tarde. Nosotros vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla. 2:30 de la tarde está fijada para que comience la audiencia de formalización, o que continúe la audiencia de formalización en contra de estos 3 sujetos. Sí, estamos atentos ahí a la formalización y también a este operativo de búsqueda que hay en torno a quien se mantiene todavía prófugo. Gracias, Alejandro, por la información. Buenas tardes. Gracias.